Hermanos, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Este es el pastor Percy J. Riley, quien les saluda en esta hermosa tarde, de este hermoso sábado. Damos gracias a Dios porque estamos vivos, y doy gracias a Dios también porque puedo nuevamente hacer un nuevo en vivo, y hoy estaremos hablando sobre el tema más apóstoles que los tiempos de Cristo. Este estudio lo tomé con la autorización del doctor Enoel Hernández de su libro Confrontando Falsas Enseñanzas. Es un libro muy informativo, lo recomiendo altamente. Lo pueden conseguir en Amazon y no es un libro muy caro, es muy económico, y créame que va a ser bendecido por la información contenida en este libro. Hoy vamos a hablar sobre el tema más apóstoles que en los tiempos de Cristo. Esta aseveración pudiese sonar como buena para la iglesia. En realidad, todos desearíamos ser instruidos por los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. Imagínense estar sentado a los pies del apóstol San Pablo y que éste le explique cómo fue su discurso ante el Areópago en Grecia. Tal vez estar junto al apóstol Pedro mientras explica cómo caminó sobre las aguas. Imagínense escuchar a San Juan describiendo con su propia voz las visiones y hechos del Apocalipsis. En fin, todos quisiéramos escuchar a estos grandes hombres de Dios. No me imagino a un creyente que no disfrutaría de la experiencia de estar siendo instruido por aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús. Lo interesante de este caso es que si podemos escucharlos y pudiéramos escucharlos, haríamos muchas preguntas. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué ojos tenía? ¿Cuál era el color de sus ojos? Muchas cosas. Haríamos preguntas a las dudas que hoy tenemos sobre la palabra de Dios. Gloria a Dios. Permítanme un momento. Perdón, hermanos, por el silencio. Es que estoy en mi trabajo y por esa razón tengo la cámara apagada. Tenemos también la palabra profética más grande y segura, a la cual hacéis bien que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a leer de nuevo 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro nos explica que es la palabra de Dios, la revelación profética más segura. La Biblia, que fue escrita por los verdaderos apóstoles. Lo que implica esto es que cualquier revelación que no sea encontrada o explicada correctamente en la Biblia, no debemos aceptarla. El hecho que estos supuestos apóstoles de hoy en día digan al pueblo de Dios que ellos traen una revelación fresca es indicio de su falso ministerio. Para escuchar a los verdaderos apóstoles, solo hay que abrir las páginas de la Biblia. Ellos fueron testigos oculares de la majestad de Dios.
Solo aquellos hombres comisionados por Jesús nos pueden dar a conocer al verdadero Dios. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Los apóstoles que encontramos en la Escritura fueron protagonistas en la misma historia del cristianismo. Su predicación llevaba el peso de su propia vivencia. Su teología fue adquirida directamente por el Señor mismo. Por el contrario, en el cristianismo contemporáneo, estos supuestos apóstoles dicen ser llamados por Dios, pero al analizar sus predicaciones son totalmente foráneas a un cristianismo ortodoxo. Es de lamentar que estos falsos apóstoles de hoy en día malinterpreten la Biblia en gran manera y muchos creen en ellos. Los mismos toman un texto fuera de su contexto en la Biblia para respaldar sus caprichos proféticos. Como dice el refrán, toman un texto fuera de su contexto para hacer su pretexto. Es lamentable que muchas personas ingenuas sigan a este tipo de ministerios. Muchos de ellos afirman que tienen el respaldo bíblico para su posición apostólica, lo cual es extremadamente cuestionable y falso, por supuesto. Estos supuestos apóstoles afirman que ellos son verdaderos apóstoles porque fundaron iglesias, perdón por el silencio. Estos farsantes no entienden que el título o ministerio del apostolado conlleva unos requisitos que nadie en estos tiempos puede cumplir. Analicemos en esta hora cuáles son esos requisitos que califican a una persona para ser un verdadero y legítimo apóstol de Jesucristo. Por lo general, muchos citan al apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, donde dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12:28. En adición, utilizan un texto paralelo que se encuentra en la carta a los Efesios, donde se lee, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11. Pero al analizar la posición de estos apóstoles contemporáneos, nos percatamos de sus errores. Primeramente, los requisitos para que una persona se desempeñe como un apóstol están claramente establecidos en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Recordarán que cuando los apóstoles se encontraban buscando un reemplazo para Judas, fueron ellos mismos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quienes estipularon los requisitos de un verdadero apóstol. Algunos mencionan que esta lista no es para los requisitos de un apóstol, sino para conseguir un candidato que reemplace a Judas, quien traicionó a Jesús. Hay que destacar que Judas no solo era el traidor, sino que también era un apóstol. Por ende, este versículo sí es para buscar a un apóstol y no meramente a un reemplazo de Judas. La razón de estos requisitos es fundamental para comprender un verdadero apostolado. Con estos requisitos mencionados en el libro de los Hechos,
La iglesia tenía y tiene herramientas para diferenciar entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. Ahora se argumentan de este concepto de una lista de requisitos. Es una falacia de generalización, pero esto es totalmente incorrecto y además ingenuo. Recordemos que es Dios mismo quien inspira la palabra y por ende sus ideas no son falacias. La Biblia establece que en verdad son requisitos para un apóstol. Son requisitos porque al escoger al sucesor de Judas, el apóstol menciona un detalle sumamente importante. Leamos Hechos capítulo 1, versos 23 y 24. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Ay. Sigo leyendo. Hechos capítulo 1, versos 23 y 24. Y señalaron a dos, llamado Beelzebub, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron. Ok, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos capítulo 1, versos 23 y 24. Así que este texto es contundentemente claro en afirmar que los requisitos son para este ministerio y apostolado, y no meramente para un reemplazo de Judas. En adición, tenemos que recordar que es esencial que un verdadero apóstol sea llamado o constituido directamente por Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando se refiere a que él mismo constituyó, claramente se entiende que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. En Lucas capítulo 6, verso 13, el Señor mismo llama a una personas para hacer cosas específicas dentro del ministerio apostólico. Vuelvo a leer, fui interrumpido, perdón. En Lucas capítulo 6, verso 13, el Señor mismo llama a unas personas específicas para el ministerio apostólico. Dentro de 70 llamados, Jesús también escoge o constituye directamente a 12. Y cuando era de día, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el primer capítulo del libro de los Hechos, la Biblia nos narra que la persona, la cual iba a reemplazar a Judas, tenía que reunir ciertos requisitos. Es necesario que
De estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, fíjese bien los requisitos para ser apóstol, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea que tenía que haber presenciado físicamente el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. No. Yo. Este pasaje es de suma importancia para poder entender el verdadero llamado al apostolado. Primeramente, el verdadero apóstol tenía que estar presente junto con el Señor. En segundo lugar, en este pasaje se nota un tiempo específico. Su llamado al ministerio o el inicio de su ministerio comenzó en el período que embarca desde que el Señor fue bautizado hasta que fue recibido arriba. O sea, todos aquellos que estuvieron durante este período y fueron llamados exclusivamente por Jesús cualifican para ser apóstol. Propiamente dicho, desde aproximadamente el año 30 después de Cristo hasta el año 33 después de Cristo, y finalmente tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Cuando un cristiano pesa en una balanza estas evidencias, solo puede llegar a una sola conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? ¿Cuál es esa conclusión? Es imposible que hoy en día hayan apóstoles como los hubo en el tiempo de Jesús. Ninguno de los Nuevamente, mil disculpas por el silencio. Ninguno de los apóstoles de hoy en día, y esto va para Guillermo Maldonado, al que siguen muchos evangélicos, y a quien mal llaman apóstol, porque Guillermo Maldonado no es un apóstol. Tampoco este hombre pedófilo que está en la cárcel, como se llama, Nazón Joaquín García, es un apóstol. Y aquí voy a dar y decir claramente que ellos no califican para ser apóstoles de Jesucristo, y ninguna otra persona que se atreva a ponerse el título de apóstol es apóstol. San Pablo sí menciona apóstoles después de los 12 y los llamó falsos. ¿Cómo reconocemos si una persona es un falso apóstol? Sencillamente, con que se ponga el título de apóstol es falso.
Ninguno de los apóstoles de hoy en día estuvieron presentes durante esos eventos para poseer esos requisitos. Muchos argumentarían y dirán, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? Pablo no fue testigo de la resurrección de Jesús. Y la contestación es cierta, pero solo hasta cierto punto. Los que argumentan de esta manera se olvidan de que fue el mismo apóstol Pablo quien participó de la revelación de Jesús resucitado en el camino a Damasco. Pablo mismo explícitamente define que luego de él no hay más apóstoles. Primera de Corintios 15, 7 al 9. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Hey, Ready to sign out? por eso me gusta hacer mis videos en la mañana. Dice 1 Corintios 15, 7 al 9, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Y si nos damos de cuenta, Pablo dice que él es el último de todos. O sea, después de él, no hay más apóstoles. San Pablo fue el último apóstol. Por ende, si alguien hoy en día se autodenomina apóstol, sencillamente es un falso apóstol y no tiene autoridad apostólica para poderse ejercer con ese título. El apóstol Pablo es muy claro en este pasaje. Él es el último de los apóstoles. Este texto es mortal para los falsos apóstoles de hoy en día. Esto es debido a que al analizar bien el pasaje notamos varias cosas. Primero, Pablo menciona que Jesús se le apareció a Cefas y a los 12 junto a 500 testigos, luego a Jacobo, después a los demás apóstoles. Luego Pablo añade una descripción de sí mismo. Finalmente, Pablo continúa con su pensamiento en la oración, explicando que él es el último de los apóstoles y no solamente de la lista de todos los que incluye en el texto. La evidencia para esto se basa que Pablo entrelaza su apostolado junto con los otros apóstoles entre el verso 7 y el verso 9. Pablo no está hablando de su apostolado como uno más de la lista que comienza en el verso 5, sino que Pablo está aclarando que él es el último del verso 7 y se autocalifica en el verso 9. Muchos dicen que Pablo está hablando de todos en el conjunto y no solo calificándose entre los apóstoles. El problema, con esta posición es que entonces Pablo fuese un mentiroso, porque en la venida del Señor muchos veremos al Cristo resucitado. Y Pablo no podía ser el último de ese grupo porque aún Juan vio a Jesús y muchos años después que Pablo muriera. Por ende, Pablo está hablando de ser el último de los apóstoles y no de la lista. Ahora, si seguimos la línea del pensamiento de San Pablo correctamente, sin su autodescripción o el paréntesis que él denota en el verso 9, la oración aclara que en su pensamiento, entonces la oración diría así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos se me apareció a mí.
Aquí Pablo cierra con broche de oro, explicando clara, concisa e irrefutablemente que después de sí mismo no hay más apóstoles. Por otro lado, el teólogo Dr. William MacDonald, en su comentario bíblico impreso por la editorial CLIE, explica, haciendo referencia a 1 Corintios, capítulo 12, verso 28, lo siguiente: junto con los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia en lo que enseñaron acerca del Señor Jesucristo. Efesios 2:20. En el sentido estricto de la palabra, ya no tenemos más apóstoles. En un sentido más amplio, seguimos teniendo mensajeros y plantadores de iglesias que el Señor envía. Al llamarlos misioneros, en lugar de apóstoles, evitamos crear la impresión de que tienen la autoridad y poder extraordinario de los primeros apóstoles. ¿Sí entendieron lo que leí? Ok. En adición a esta fuente o fuerte evidencia, permítame un momento.